Tus pies también merecen una atención. Agenda Podología al 3322-1042-62. Unipedi. Muy pero muy requete, muy buena vida. Estamos desde Unipedi, clínica de podología, especialistas en podología y también úlceras y pie diabético. No solamente eso, sino que también hay áreas alternativas donde podemos ayudarte para una salud integral de los pies a la cabeza, área de psicología, área de angiología, fisioterapia, nutrición, terapias físicas, psiconeuronales y masajes totalmente relajantes. Pero este día tenemos una propuesta para ti desde el área de psicología. Nosotros le llamamos psicología avanzada. Y para hablar del área de psicología en Unipedi, pues nada menos que nuestro psicólogo Abel Cabello. Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No, gracias por esta invitación. Oye, digo Abel Cabello y te digo Luis, es que es Luis Abel Cabello. Así es, o ya sea Luis Cabello o Abel Cabello. Oye Luis, estuvimos hablando de la psicología y ¿por qué le llamamos psicología avanzada? Porque es una alternativa que fusionamos con la psicología tradicional y es avanzada porque hemos descubierto a través de la experiencia y la experimentación personal que hay muchas cosas que dentro de la psicología tradicional podríamos llamar mitos y realidades. Así es. Y la verdad, sinceramente, este método que nosotros tenemos en el área de psicología, pues la verdad sí ha funcionado muchísimo a los que llegan con nosotros. Funciona porque funciona. Por eso le llamamos avanzada, porque hay avances. Desde la primera sesión hay un avance. Y el mito y la realidad que queremos tratar en este día te va a sorprender, porque pareciera que, por ejemplo, aquí tengo una pregunta. Dice, ¿ir al psicólogo es para locos? No necesariamente. O sea, bueno, lo han querido manejar de esa forma porque a veces hay personas que dicen, oye, ¿por qué yo no necesito psicología? Sí, y es como parte de falta de conocimiento o de información y creemos que cuando te proponen ir a un psicólogo es para locos, pero no, el psicólogo es para todo aquel que quiera estar mejor, que quiera aprender a vivir de otra manera, que quiera aprender a resolverse. Entonces, esta pregunta se convierte también que el mito es que el psicólogo es para locos, pero la realidad es que no es para locos, es para toda persona que quiere aprender a vivir de una manera diferente. Y dentro de la psicología avanzada que nosotros manejamos, podríamos decir que aquello que a muchos les llama locura, para nosotros eso se convertiría en un mito y la realidad sería que aquellas personas que llamarle locura a alguien que puede escuchar voces, ver personas, oír ruidos, sentir que alguien los persigue, ver sombras y todo eso podría ser un mito dentro de la psicología donde podemos decir que es un delirio o un rasgo esquizoide, pero dentro de nuestra psicología avanzada se convierte eso en mito o realidad. En realidad. En realidad. Así es. A este punto quería llegar. ¿Por qué en una realidad aquellas personas que oyen voces, ven personas, tienen al amiguito imaginario, escuchan ruidos, y son cosas que solamente ellos ven, sensores, perciben solamente esas situaciones, personas o cosas, y el mito sería que no, que eso es mentira, pero para nosotros eso es una realidad? Para nosotros es una realidad porque lo hemos experimentado, así un servidor que también lo ha experimentado y que sale uno adelante con todo lo que ha pasado durante todo el tiempo y que lo he aprendido a manejar de una forma distinta y diferente. O sea, lo haciendo que porque tú lo has experimentado, estamos hablando entonces que aquello que podría ser un mito de que no es verdad, que se escuchan voces, que ves personas, que ves muertos, que ves sombras y que hablas con el amiguito imaginario, que ves cosas que nadie ve, podría ser un mito, pero te estamos hablando que desde la alternativa que nosotros te tratamos en el área de psicología es una realidad, porque está diciendo Luis
como psicólogo, pero también como persona que él lo ha experimentado. Y fíjate, ¿Tú lo Rosa, experimentabas? así es. ¿Cómo? No, era bastante pesado y terrible porque era constantemente ideas que no eran las mías, voces que escuchaba pues que me hablaban, sombras, como tú lo estás mencionando ahorita, y era constantemente, y decía yo, pues estaré loco o está mal o qué. Y eso que fui a visitar a varios lugares para mi problema. Y ahí entonces el otro mito que vamos a desmitificar es que es la psicología para locos, porque si te sientes loco cuando estás en ese proceso de percibir voces, de ver cosas, entonces sí se convierte en una locura cuando no lo ves como una verdad tuya, una realidad. Exactamente, y fíjate que la parte de la psicología lo ha visto como esquizofrenia, pero la verdad no es esquizofrenia. O sea, dentro de la psicología llamamos a esas personas esquizoides o con rasgos de esquizofrenia, pero está diciendo Luis, yo lo viví, yo lo experimenté desde niño, ¿no? Así es, desde niño, no, desde los 6 años lo estoy experimentando hasta los 29, casi a los 30, imagínate todo lo que viví. Viviste esa locura, Sí, ahí sí, sí ya era una locura, Sí, porque no sabías qué pasaba. sí. Y entonces, ¿cómo deja de ser esa locura, que es un mito, a convertirse en tu verdad y ser la realidad que ahora ya dominas? Cuando ya llegué a descubrirla, que realmente no era una enfermedad, sino era una capacidad, entonces lo pude entender y comprender y empecé a buscar la solución a ese problema. Ahorita puedo estar aquí contigo, Ana Rosa, y puedo estar hablando normal, pero a veces ni podía ni hablar. No, antes yo te conocí, hace 15 años tartamudeabas bastante cuando hablabas, pero en realidad no hablabas. Así es. Eras introvertido, ensimismado, aislado, temeroso y muy diferente a que ahora te desenvuelvas así y que ahora puedas platicar de esa locura que estamos desmitificando y que se convierte en tu verdad, y que no solo eso, vamos a otro mito que dices tú, se convierte, no era una locura, sino era una capacidad. Así es. Y entonces, nomás que pues estaba descontrolada. Distorsionada, porque como no nos enseñan, se va convirtiendo en esos miedos, en eso que llamas angustia, en eso que llamas de ansiedad, en rasgos depresivos, en insomnio, en delirio, en rasgos de neurosis, psicosis, y hasta dependiendo de cada personalidad, ¿no? Por eso tenemos un DSM-5, los psicólogos, que se nos enseña en la universidad, donde es el diagnóstico de la salud mental, el libro, y está así de gordo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la personalidad vamos a experimentar o a exponernos en diferentes rasgos. Por eso es así de gordo el libro de los trastornos o diagnósticos. Pero cuando él dice, se convirtió en mi verdad, y a los 27 aprendí a ver que era una capacidad, ahí es donde tú tumbas todos los mitos de los trastornos. Así es, porque entonces hay una solución y la hay. Y ahora, yo esta experiencia que tuve, por eso yo siempre digo que ahora entiendo a la gente que tiene ese problema, porque un psicólogo no lo va a entender porque no ha pasado por ese problema. Pero ahora lo entiendo. No ha pasado o pasan, pero como solamente estamos sujetos al libro, nada más, al documento, al historiador clínico, que llamamos científico o ciencia, y no nos salimos de ese cuadrito, de ese esquema, y entonces por eso quedamos en el mito y esta realidad no la aceptamos. Y tú dices, un psicólogo, muchos padecen, casi la mayoría, algún trastorno, pero están encajonados en un esquema didáctico por la investigación. Pero así mismo, ¿cuántos investigan? Su investigación está basada en lo que dice un libro o un historiador. Pero tú, que ahora eres psicólogo, estás graduado del área de psicología, y que entonces tú viviste desde niño esos rasgos de esquizofrenia, y que hasta los 27 llegas aquí a aprender ese método alterno, desmitificas
Así es. que no se quita. No. Y entonces ya te haces investigador, que esto va mucho más de lo que es la psicología. Ahí es donde entra, que por eso le decimos psicología avanzada. Sí, por eso cuando no eres investigador y te quedas en esa forma cuadrada, entonces no hay un entendimiento y no vas a comprender, no vas a entender al paciente cuando llegue contigo. Y no vas a aceptar que es lo que tú percibes, es tu realidad, Así es. y que tu realidad no es la realidad del otro, y que entonces lo que pareciera un mito se convierte en tu verdad. Así es. ¿Cuáles eran tus verdades? ¿Qué No. veías? ¿Qué sentías? Fíjate, mis verdades fueron muchas. Sí, Porque la verdad, me sinceramente, imagino, porque demasiadas. desde los 6, 7 años hasta los 27, Imagínate todo lo que percibía de ese tiempo hasta los 27. ver muertos, Ver muertos, percibir lo que iba a pasar. veías lo que iba a pasar También a ti veía o lo a que iba a alguien pasar. más. A los demás también. Los Indistintamente. percibía, sí, exactamente. Si podía ver una persona, ya sabía lo que le iba a pasar y le pasaba. Y entonces empezaba empezar a percibir esa parte, y es cuando ahí empezaba yo. ¿Por ¿Qué es estoy esto, sintiendo? no? ¿Cómo está esto? Ya cuando ya entré más profundo en esto, que ya no lo pude sostener o que ya no lo pude pues resolver. Y entonces empecé a escuchar ya voces, y no solamente voces, sino pensamientos que no eran los míos. Pensamientos como, Ideas como suponer que mira, no te quieren, mira, ve y mátalo. O sea, era terrible. Suicídate, aviéntalo. Mira, o sea, eran ideas que constantemente todo el tiempo me estaban atormentando. Mientras no identificabas eso, ¿qué pensabas de sí mismo? No, pues pensaba que yo estaba ¿Loco? Que en verdad sinceramente sí voy a estar en el manicomio, porque no solamente, o sea, también lo que me pasaba era que de repente el temor de lastimar a los demás sin que a lo mejor ni me iba a dar cuenta. Agredirlos, Exactamente. atentar contra su vida. Sí. Yo creo que más de alguno que nos escuche o a donde llegue este video en algún momento, alguno va a hacerse afín de que también escucha voces, tiene ideas raras como de suicidio, de lastimar a alguien, ideas que lo desbordan y no pueden controlarlas, o también de ver sombras, de ver entidades, o sentirse temerosos, y que entonces sepas que si acudes a este llamado que te vamos a hacer este día, invitarte a que vengas a nuestra área de psicología, y que nosotros con mucho gusto podemos enseñarte nuestro mecanismo alterno, porque somos psicólogos y vemos que con la psicología es muy tardado y que no se resuelve. Y hasta tardan años en el y no se resuelven. Y no se resuelven. Entonces, los pacientes que han venido con nosotros, y un servidor, siempre buscan esa solución y se van bien contentos y felices. Para la siguiente cita ya vienen normales y tranquilos. Diferentes, porque nada más que una sola sesión. Ahí está el otro mito, que tenía otra pregunta que me habían hecho, y aquí le traigo, que decían que si es cierto que en una sola sesión, y lo convierte la psicología en un mito. La realidad de la psicología dice que no, que tiene que llevar tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año, o a veces estar de por vida en tratamiento psicológico. Y para nosotros es al revés. La realidad es que, como bien dices, desde la primera sesión hay un alivio, porque escuchar que también nosotros percibíamos de esa manera y que aprendimos a censar, a sentir, a ver eso como una verdad, y que mi verdad no es tu verdad, y que aprendemos, en lugar de que eso se convierta en un miedo o en una angustia o en una locura, convertirlo en una capacidad. Claro que sí es desde la primera sesión. Y entonces, si es desde la primera sesión, vamos a convertir la realidad en que con una sesión sí empiezas a tener alivio. ¿Y con cuántas sesiones más? Bueno, lo máximo que he tardado yo, la verdad, son 6. 6 sesiones es todo lo para enseñarte nuestro método alterno,
que así como Luisabel Cabello o Ana Rosa Martín en nuestra área de psicología lo aplicamos todos los días, porque esto, si lo vas a convertir en una capacidad, lo tienes que estar trabajando día con día, y sí se convierte no solo en una capacidad, en un potencial, que en lugar de estar viendo muertos, en lugar de estar oyendo lo que no, entonces aprendes, comprendes, te resuelves y logras la felicidad que tanto anhelas. Y fíjate que yo siempre les digo, cuando viene un pensamiento y viene otro pensamiento y otro y otro y otro, ya no eres tú. Porque entonces tú piensas que estás pensando y tú piensas que estás sintiendo. Pero lo que pasa aquí, que son ese tipo de energías que están alrededor, que percibes, y entonces viene un pensamiento. Yo cuando empecé a ese tratamiento, que me funcionó, extraordinario, ya mis pensamientos bajaron, se apaciguaron. Sí, porque cambias tu frecuencia, cambias tu sensor y cambias la capacidad de estar atrayendo esos estados de pensamiento. Así Dice es. la neurociencia que atraemos al día más de 64,000 pensamientos. Como tú dices, uno trae otro y otro y otro y otro, y no descansa tu cerebro. No. Entonces nosotros te enseñamos a pensar. Y si aprendes a pensar, aprendes a sentir. Y si aprendes a sentir, aprendes a accionar. Y eso te va a dar un resultado de vuelta. Al principio cuesta trabajo. Al principio sí, pero después ya vienen los resultados. Se hace automático, como respirar, como vivir, se hace parte de tu vida, y entonces se convierte en ese potencial que resuelve tu vida, le da clara evidencia, porque entonces logras clarividencia. Sí. Entonces la idea es que salgas de ese problema rápido, pronto. Rápido, en una manera de que sabes cómo puedes convertirlo en un potencial, y que sepas que vas a estar toda la vida percibiendo, pero a la medida que vas poniendo el método en práctica, va cambiando tu sensor, es que, tu manera de percibir. Así es, yo así lo he manejado siempre, que lo que es la tristeza, la depresión y todos esos estados mentales son pensamientos y ideas que las estás siempre sosteniendo. Cuando viene un pensamiento y ya no lo puedes controlar, entonces llega la ansiedad o llega la depresión. Y entonces, ¿qué pasa con la depresión? Empiezas a sostener una idea que estás pensando en una situación. Y la idea te está controlando. Exactamente. Cuando entonces en esta parte de lo que es la psicología avanzada, que somos nosotros, entonces fácilmente cambia la estructura a nivel energético, vibracional, y entonces cambia su estado mental y sale de su problema. Y deja de eso, que salen del problema, que aprendes, y que por eso decimos que desde la primera sesión, porque te enseñamos esos mecanismos, te enseñamos mecánicas de relajación para que aprendas a estar con tu estado mental y a cambiarlo, que aprendas a convertirlo en un potencial, y en la primera sesión dices, entonces no estoy loco, lo que veo es real, lo que siento es real. Y entonces algunos dentro de la psicología pues le justifican su delirio, su alucinación, sus miedos, etc., porque lo primero que recurre una persona que empieza con esos rasgos y no se atiende es a las drogas, y luego cada adicciones. Rato, exactamente, y cada rato la psicología están cambiando de patologías. O sea, sí, claro. si el problema no lo pudieron encajonar en un ahora rasgo, se llama esto. Sí, le cambias. Ahorita está de moda TDAH, pero luego es TDAH desafiante, y luego es Asperger, y luego es autista, y así se van hasta que tu edad va avanzando y te van transformando, y a veces te están dando hasta 3 o 5 diagnósticos clínicos, pero para nosotros decimos que no hay trastornos. No hay. Hay mentes de alta definición. Sí, ya cuando llegan con nosotros el paciente, me enseñan todas las patologías que el psicólogo y le los dio. medicamentos. Los medicamentos, un montón de medicamentos, y yo nomás le digo, bien, guárdame eso, por favor. ¿Y cuál es el medicamento que recetamos? Nosotros. Natural o mecánicas simples, sí, también. sencillas, Sí, sencillas. de relajación.
Y muy efectivas. Efectivas, porque Sí. enseñas a tu cerebro a pensar, Así es. a sentir. Así es de que esto es una bomba que acabamos de soltar. Sabemos que vamos a obtener muchas críticas Eso sí. de especialistas, de psiquiatras, de psicólogos y de compañeros nuestros de nuestra carrera de psicología y de También. nuestros maestros también. Sí. Pero él, desde los 11 años a los 27, hasta los 27 aprendió este método y se resolvió. Así Y es. ahora está saliendo de la escuela de psicología. Y yo igual. Entonces, nos metimos en la carrera de psicología porque queríamos saber por qué en nuestro tiempo, cuando tuvimos la necesidad, no nos resolvimos con ese método y tener entonces un título para poder saber de qué hablas cuando vienes con un diagnóstico y que nosotros podamos acompañarte con un método alterno que en 1, 2, 3 o como bien dice Luis, 6 sesiones puedes aprender, comprender y ser feliz. Y el lema de hoy entonces decimos, tienes que aprender a conocerte para que aprendas a resolverte. Así es. Entonces es importante, los invitamos pues a esta área de psicología, desen la oportunidad. No lo manejamos como locura, no lo manejamos de esa forma, siempre lo vamos a manejar que todos tenemos una capacidad. Y con técnicas científicas, Sí. te enseñamos videos, métodos alternos, mecánicas de relajación, con las que esas van a ser tus herramientas para que tú aprendas, así como Luis, así como Ana Rosa, así como muchos que han llegado a estas instituciones han aprendido a resolverse. Así es de que te vamos a dejar aquí toda la información y que espero que aunque sea esto que cause un revuelo, no le hace, que llegue a muchos lugares, porque así como Luis, así como yo, sé que estás tú también, con pensamientos distorsionados, con ideas difíciles de comprender, con visiones incomprendibles y también con ideas irascibles. Entonces tú eres un motivo por el cual nosotros estamos aquí, porque queremos ayudarte, queremos acompañarte y saber que hay una luz de esperanza para ti, para que te resuelvas y en poco tiempo. Te dejamos todos los datos en Unipedi, Paseo de Gollado 63, Plaza Tapatía. Nos encontramos todos los días de la semana, varios compañeros en esta área de psicología para atenderte. Gracias, Luis. No, gracias a ti y gracias a Unipedi Unipedi presenta. Unipedi presenta. Y muchas gracias a nuestro Gracias. camarógrafo estrella. También, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.